Entonces, miren, vamos a empezar agradeciendo su participación a este cuarto webinar que está organizando el capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos. Este cuarto webinar va a estar a cargo del ingeniero civil Gustavo Fierro. Gustavo es ingeniero civil, como vuelvo a repetir, es gerente técnico en una gran empresa aquí en Perú, que es Tecnología de Materiales. Es miembro de la Sociedad Internacional de Geosintéticos a través del capítulo peruano. Tiene estudios de marketing en el SAN. Ha sido gerente de ingeniería en empresas especializadas en geosintéticos y control de erosión. También ha sido gerente comercial en Perú y Chile, orientadas pues al tema de control de erosión sintéticos. Gerente de producto en Perú y en Chile, con experiencia en el área de manufactura de geosintéticos para Latinoamérica, en geoceldas, geomembranas, tuberías y productos de inyección. Encargado técnico para el desarrollo de tecnologías y mercados de empresas de Estados Unidos y Colombia, en la región. También ve el tema de investigación y desarrollo en geosintéticos con universidades de Estados Unidos. Tiene a su cargo la elaboración y presentación de investigación a través de papers en congresos internacionales y ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones y la implementación de geoceldas en proyectos viales y mineros, también del tipo hidrocarburo, agricultura, energía y medio ambiente. Ya tiene más de 25 años en el tema de geosintéticos en lo que vendría a ser Latinoamérica, ¿no? Entonces, podemos ver que vamos a tener una excelente presentación con Gustavo. Adicionalmente a esto, antes de olvidarnos, también queremos invitarlos al webinar del 30 de junio, que va a ser denominado Diseño de Estructuras de Suelos Reforzados, empleando la metodología AASHTO LRFD, ¿no?, a cargo del ingeniero Wilfredo Rodríguez. Entonces, hecho esto, dejo con la palabra al ingeniero Gustavo Fierro para que pueda empezar su disertación. Buenas tardes, Gustavo. Mucho gusto y muy amable por tu tiempo. Bien, gracias Boris y gracias también al capítulo peruano del IGS, siempre la Sociedad Internacional de Geosintéticos, en su deseo de educar y de formar a toda la comunidad ingenieril en el uso de estos materiales, preocupada en cada país definitivamente en que este conocimiento llegue lo más técnico y lo más apropiado para toda la comunidad. Ese es el granito de arena que en esta oportunidad tengo el gusto de apoyar en este caso el capítulo y encantado. A ver, voy a iniciar compartiendo la pantalla si me permite. Ya, creo que ahí deben estar viendo mi pantalla. Listo. Voy a temporalmente apagar un segundo. Aquí. Ahora sí. Listo. Ahora sí podemos tener un poquito más de streaming. Colocamos esto de acá y listo. Ya deben estar viendo una pantalla completa. ¿Sí? Sí se ve, Gustavo. Perfecto. Bien. Este tema es muy interesante. La verdad que lo voy a llevar por un viaje que yo personalmente empecé hace ya muchos años. No me asusta decirlo, hace unas décadas. Llenos de mucho tema, desarrollo, sorpresas y cosas muy agradables en ver cómo ha evolucionado esta tecnología. Mi tema con este producto, con las geoceldas, ha sido desde mucho tiempo atrás, desde
conceptos de dimensionamiento y ejecución de estos proyectos, y tener la suerte de participar actualmente en lo que viene a ser esto, la, la manufactura y el desarrollo regional para Latinoamérica de la aplicación de esta tecnología. Ok, bueno, sin más ni más, la geocelda. Lo vamos a dividir en un tema de varias posibles aplicaciones. Vamos a concentrarnos más en las conceptualizaciones de aplicación teórica, de conceptualización, y en función a eso, vamos a ver si ahondamos en experiencias varias, pero de un modo más dinámico, de tal manera que nos quede siempre conceptos importantes para nosotros sobre el uso de este elemento. Bien, la geocelda. La geocelda, como ya ven varias imágenes que están transcurriendo en este pasar de diapositivas, es un material que viene básicamente actualmente como lo vemos aquí, con un material hecho de polietileno, tiene textura, perforaciones, ¿sí? Y sirve para contener materiales, pero vamos a ir un poquito más allá. Ya algunos tal vez ya conozcan este material, ya lo han visto, otros han visto imágenes, lo han visto en persona. Bueno, vamos a ver un poquito, ir desde el pasado, el presente y el futuro de este material, porque ha sufrido muchísima evolución, ¿ya? El pasado, ¿de dónde viene la geocelda? Aunque a nosotros nos va a sorprender bastante, la verdadera geocelda es origen, y después de buscar, le digo, con mucho apasionamiento este origen, viene del mismo Perú. Ya 2500 años antes de Cristo, esta cultura que la conocemos como Caral, ya requería para la construcción de pirámides como la que vemos aquí en estas lomas, en la zona de Supe, quienes han tenido la oportunidad de visitar estos lugares, ya había esta necesidad que al construir este tipo de templos, en estas zonas, sobre todo las esquinas, al no estar apoyados en lugares muy estables, se necesitaba en la parte inferior lograr esa estabilización, mejorando las condiciones de soporte. Los pobladores de ese entonces comenzaron a utilizar todo lo que vemos, estas plantas que crecen en los humedales, desecadas, son muy buenas, que tejiendo se formaban estas canastas que vemos acá. Y estos señores las rellenaban de material pétreo, y con esto generaban, ellos al inicio tal vez no lo sabían con una plenitud clara, pero lo que estaban haciendo era una estabilización sobre la cual luego podían apoyar esta ampliación que hacían de estas pirámides poco a poco, porque fueron hechas una encima de otra, y cuando habían sismos, ya les había pasado que estas zonas terminaban fracturándose y fallando, y por el puro empirismo de hacerlo una y otra vez cada vez mejor, crearon este sistema para confinar material, para que este no falle y colapse con facilidad, y así nació el tema de lo que nosotros luego llamaríamos geocelda. Esto en términos locales se le llama shikra, y no solo se aplicó de esa forma, también se aplicó en forma de bolsas para colocar entre los muros conforme recrecían estas pirámides. Aconsejable, todo buen peruano desde un viajecito ahí al norte, no está muy lejos, y conocer esto, Caral, que está muy cerca, y la verdad que es interesante, sobre todo si somos ingenieros, este aspecto nos va a interesar mucho. Servían para amortiguamiento sísmico también entre los muros, pero la versión que nos atañe a nosotros es cómo confinar. Miren, este es el ancestro de lo que luego vamos a llamar geocelda. Y ya sus orígenes más antiguos están, miren, pues, ¿quién le iba a imaginar? Por aquí. Qué bueno. Pero a través del tiempo, eso fue 2500 años antes de Cristo, las tecnologías se van olvidando por alguna u otra razón, y fíjense, esto es Paramonga, ahí nomás, cerca, pero esta es una construcción de origen inca, ya más o menos 500 años después de Cristo, y fíjense, pasaron unos miles de años y se olvidaron de estas técnicas y volvieron a tener este tipo de problemas. Esto es lo que tenían. Aquí, con una buena estabilización en estas zonas, con esas chicras o esas celdas antiguas, seguro hubieran corregido este problema. También puede visitar esto y constatar justamente cómo ya desde la antigüedad teníamos conocimiento, pero igual se va perdiendo en el tiempo. Desde esa vez, obviamente han pasado muchas cosas,
y nosotros conocemos algo más como esto, seguro nos habrán contado o entenderemos mejor, que las geocelas vienen realmente de un desarrollo hecho por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Bueno, como ven, no es tan así. Sin embargo, sí, después de la Segunda Guerra Mundial apareció la Guerra Fría y había, entre tantos, requerimientos de las áreas logísticas del ejército de los Estados Unidos, en este caso, para desembarcar en playas y bajar rápidamente con pertrechos militares a toda la zona de ocupación, digamos. El problema es que cuando los equipos llegaban a la playa, sobre todo los que venían sobre ruedas, les pasaba esto que ven aquí. La arena fallaba el corte y generaba semejante abollamiento que atascaba las unidades, las velocidades se disminuían, prácticamente el equipo quedaba bloqueado y todo el desembarco era un fracaso. Entonces necesitaban algo que se coloque rápido. ¿Qué hacer? Entonces el cuerpo de ingenieros, el ejército de los Estados Unidos le encarga al cuerpo de ingenieros que desarrolle algo para resolver este problema y los desembarcos en playa se puedan hacer rápido. Bien. Y todo por encargo del Joint Logistics Force. De ahí nace los JLOTS, que es el origen de este tipo de técnicas. O sea, para la logística del ejército, el cuerpo de ingenieros entonces le va a desarrollar una solución. Para eso van al centro de investigación y dicen, necesitamos formar un pool de ingenieros y vamos a ver qué podemos hacer aquí para resolver este problema. Y encabeza ese equipo en su momento el ingeniero Steve Webster. El ingeniero Steve Webster, más o menos entre el año 74 y 78, comienza a hacer prototipados. Y allí, como ven, empiezan diciendo, oiga, si yo tengo un cúmulo de arena aquí, y le aplico una carga, esta en un momento dado falla, ¿no? Se va para los lados y deja de sostener carga. Sin embargo, si ese cúmulo de arena yo lo pusiese en un barril, aquí adentro, y le aplico carga, esto casi se forma muy poco y sostiene no solo la carga original, sino sostiene una carga mucho mayor. Excelente. Y para probar este concepto, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó un tubo que tenía más o menos 200 milímetros de diámetro y se cortó en trocitos de 200 milímetros y así sucesivamente varios de ellos. Se comenzaron a colocar verticalmente así, con la cara abierta hacia arriba, y lo que hicieron ellos en el prototipado finalmente fue poner varios de estos y se tiene esto de acá. A esto se le colocó la arena de la playa directamente, y una vez cuando hicieron eso, pasaron la carga de los vehículos, ¿y qué pasó? El sistema, como bien pensaban los ingenieros liderados por Steve Webster, funcionó bien. Qué bueno. El prototipo ya nos indica entonces que este es el camino. Hay que confinar la arena dentro de los tubos. El problema es que esto, hacerlo, fabricarlo es difícil. Necesitamos algo que se pueda llevar de modo compacto, rápido. Bueno, la rapidez. Alguien dijo, oiga, si hacemos un entramado de madera, lo podríamos hacer, ¿no? O sea, la madera es rígida, nos permite llegar. Y sí, lo hicieron. Acá está el prototipo con madera. Le llenaron de arena y funcionó muy bien. ¿Cuál fue el problema? Que la madera pesaba mucho, ¿no? Era muy rígida y era muy lenta su instalación. Decían, oye, si esto se pudiera hacer de otra manera, y claro, no faltó alguien que dijo, oiga, yo recuerdo que las cajas de las botellas tienen un cartón así, ¿no? Una forma así. Y le pongo el invertido y tendría esta otra parte así, ¿no? Y se forma entonces una suerte de entramados que quienes conocen, esto se puede comprimir y extender rápidamente. Y lo hicieron. Tomaron hojas de metal e hicieron esto, llenaron el DNA y funcionó bien. El tema es que esto era un poco inestable. Entonces dijeron, sería bueno si pudiéramos soldar esto y estas hojas de metal sean algo más ligeras. Entonces la empresa privada entra y dice, yo lo puedo hacer. Voy a agarrar unas hojas, ¿sí?, de aluminio y las voy a soldar por acá. Tic, 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 tic. Entonces las voy a tener así. Una hoja, otra hoja, otra hoja. Esta la sueldo aquí, aquí, aquí. Esta aquí, aquí, aquí. Y esta a la inversa. Entonces cuando lo extienda, ¿qué salió? Salió esto. Excelente. Eso era lo que quería.
Y así nace la primera forma como conocemos a la celda. Pero esto era de aluminio. Y el problema del aluminio es que es un material muy costoso. Como es muy costoso, entonces dijeron, ¿y se puede hacer de otro material que no sea aluminio? Porque este es ligero, todo, pero muy caro. Entonces dijeron, claro, busquemos, y dentro de eso encontraron el mundo de los plásticos, encontraron al plástico más ideal para esto, que es el polietileno. Y con el polietileno hacen lo mismo y sueldan ahora ultrasónicamente y obtienen este prototipo que, como ven, el plástico de polietileno normal es blanquecino, ¿ya? Sale este prototipo que lo ve en blanco y funciona también igual apropiadamente para el tema. Y lo único que faltaba era colocarle protección de negro de humo contra rayos UV y tendríamos ya propiamente la celda que quería. Esa celda queda desarrollada ya para el año 86-88 y listo, lo ponen a prueba. Las unidades logísticas, como ven, extienden esas unidades, las colocan una al lado de la otra, las llenan con arena y ya pueden circular. Eso es lo que querían, lo lograron, y como cierre de esta experiencia que empezó en los años 70, en el año 1986 se crea este documento, que es el, vamos a llamarle así, USA-COE, o sea, United States of America, Corps of Engineers, el reporte GL 8619, y el apéndice A, acá está, el documento, la portada del documento, va a mostrar la primera especificación de una geocelda. Aquí lo que vemos es que el ejército no le llamaban geocelda, le llamaban malla para arena o sand grid, ¿no? Sand arena, grid malla, malla para arena. Por eso es que no dice geocelda, dice sand grid demonstration roads, ¿no? Entonces acá está el reporte GL 8619. Ahí está. ¿Y qué es lo que dice o qué es lo que muestra? Es esta, la final, el tipo de sand grid que desarrolla. Es una celda que curiosamente tiene 200 milímetros de ancho, 200 milímetros de largo, cada celdita, y una altura de celda de también 200 milímetros. Uno se pregunta, ¿y de dónde salieron esas dimensiones? Bueno, usted recordará de que los tubitos empezaron así, ¿no? Tiene otra característica, es casi como un cubo esto, ¿no? Cada celda. Y va a ser rellenada exclusivamente con arena. Está hecho para eso. Y si se fijan en la cara de las celdas, en las paredes, no tiene perforaciones, ¿no? Perforaciones no hay, ni tampoco tiene textura o corrugación, tampoco hay, es lisa toda. Entonces, interesante, porque la primera celda es un único modelo que tiene básicamente entonces esta forma. 200 de abertura acá, 200 de abertura acá y una altura de celda de 200 y es lisa, sin perforación. Y solo sirve para arena, nada más. Eso fue lo que se hizo. Y la primera especificación de la celda es esta de acá. El apéndice A, acá dice, apéndice A, ahí está, dice que estas son las especificaciones para las secciones de plástico para la malla, se supone de arena, ¿no? Y dentro de esto acá específicamente salen las dimensiones que les dije, en pulgadas 8 por 8 por 8 pulgadas, o 200 por 200 por 200 de cada celda, y habla de una unión, una fuerza de unión que se tiene que hacer en la unión ultrasónica acá, para decir que resiste tanto. Básicamente eso, que es de polietileno, y se acabó. No hay más especificación. Eso es todo. Y para el ejército eso les servía suficiente. Y con eso nace el sand grid, o la primera forma de celda moderna hecha de polietileno, ¿sí? Esto efectivamente se terminó utilizando. Esta es una imagen de la Guerra del Golfo, en donde, como lo que recuerdan, hubo una ocupación en Kuwait, y acá se ve el momento en que se está colocando las celdas para hacer ese desembarco y ocupar zonas de arena. Sin embargo, aquí pueden notar una diferencia, que estas imágenes son de la década de los 90, y aquí pueden ver que hay perforaciones en la celda, y dista mucho de esta que no la tiene. Es porque desde el año 86
a la década de los 90, la celda había pasado por un cambio. Ya no era la misma. Se dieron cuenta que esto servía así para poder hacer el paso de vehículos y que estos no se atollen en la arena y listo, pero le comenzaron a encontrar otros usos. Se dieron cuenta que, por ejemplo, podían ser rellenados de grava, también podían ser llenados de concreto, podrían ser llenados con suelo para vegetación y cumplir un sinnúmero de distintas aplicaciones. Para entender mejor eso, entonces aquí la pregunta es, ¿esta celda que fue diseñada para fines militares se podría usar para usos civiles? ¿No? De emplear para usos civiles, perdón. Y claro, las aplicaciones aumentaron y la respuesta es, hay que entender entonces cómo funciona el sistema de confinamiento. Bueno, entonces vamos a responder esa pregunta. Ya en los años 90, ya para fines de los 80 se funda el Instituto de Geosintéticos y el profesor Robert Kerner, que publicó un libro diseñando con geosintéticos, muy conocido por las personas que conocen o manejan o tratan de entender de geosintéticos, en los 90 publica esta expresión que básicamente intenta explicar el efecto de confinamiento. Y lo que dice es, básicamente usted tiene una celda. Esa celda usted la va a rellenar de un material. Cuando yo quiera aplicarle una carga sobre este material que yo he rellenado dentro de la celda va a hacer una oposición a través de sus paredes en sentido opuesto y me va a generar entonces una especie de resistencia a la extracción o resistencia al cisalle. Entonces, ¿de qué depende de que ese valor crezca mucho o poco? Va a depender de lo siguiente. Primero, si esta altura de celda, que es H, el diámetro medio de la celda, ¿qué es el diámetro medio? El diámetro medio, que acá le vamos a llamar D, no es otra cosa, si vemos una celda desde arriba, entonces esto es el ancho y este es el largo, el diámetro medio para nosotros va a ser la abertura media aproximada, que es más o menos un círculo que está acá en medio, que tiene un diámetro D. Y para sacarlo rápido, podemos simular que esto es la semisuma de los dos lados. A más B sobre 2. Es una manera rápida y práctica, ¿sí? Entonces, con esto tenemos el diámetro medio, como si fuese una especie de cilindro, ¿no? Entonces, Kerner dice, si la altura es esta, el diámetro medio es este, entonces la resistencia a la extracción, que es esto, o la reducción que puede incluir de fuerzas dentro del sistema, va a ser proporcional a la altura de la celda, o sea, más altura de celda, más resistencia a la extracción. O también inversamente al diámetro. Si el diámetro es más chiquito, más pequeño, lógico, va a crecer el valor de la resistencia. También aparece esto, que no es otra cosa más que esta fuerza convertida en un esfuerzo que le llamamos esfuerzo vertical, que se transforma dentro de la pared de la celda en un esfuerzo horizontal. Y ese esfuerzo horizontal, como esto intenta ser cizallado, a través de la corrugación de la celda y las perforaciones, genera un esfuerzo de corte en sentido opuesto. Ese esfuerzo de corte, entonces, es esa expresión de esfuerzo horizontal multiplicado por el ángulo de fricción que pueda tener este elemento. Entonces, ahí nace ese concepto, el esfuerzo horizontal promedio por la tangente del ángulo de fricción de la superficie de la celda. Es decir, si las paredes de la celda son más friccionantes, va a aumentar más esa característica de resistencia a la extracción. Entonces, traducción, la celda depende de que sea más alta para que confine mejor. Tengo un diámetro más pequeño para que confine mejor. Y si la fricción que yo tengo en la superficie es mayor, también confinará más. Esas son las tres características que finalmente Robert Kerner define. La altura es fácil de entender, el diámetro también, y esto da origen entonces a que en función a esta pequeña expresión muy básica pero muy útil, nazcan otro tipo de celdas, es decir, la celda del cuerpo de ingenieros,
Era una celda que parecía como un cubo, les decía, que tenía 200 por 200 por 200. Ahora van a hacer una celda que tal vez también tenga otra forma así, pero no sea tan alta. Y esta va a tener también 200 de ancho, 200 de largo, pero resulta que probablemente tenga solamente 75 milímetros de altura, ya no 200. ¿Mm? Entonces, ¿por qué menos alta? Ah, es porque es para otro tipo de cosas. Y también puede que ya no tenga una celda de 200. Puede que ahora tenga una celda más grande. ¿Mm? Nuevamente, acá tengo 200 de altura, la original, milímetros, pero el ancho y el largo ya no son los mismos. Probablemente el ancho y el largo acá sea 508 por 475 milímetros, mucho más grande. O sea, en abertura es grande, pero la altura es la misma que la original. Fíjense cómo varían entonces los tamaños medios, las alturas, y ahora falta tocar el tema de la fricción. ¿Cómo altero la fricción? Si yo tuviese que hacer una superficie a prueba de muchas cosas, o sea, ¿cómo poder hacer que tenga la mejor interacción la celda? Entonces yo me pongo a pensar, ¿de qué la voy a rellenar? ¿De concreto? Ya. ¿De grava? Ya. ¿De arenas tal vez? Ya, listo. ¿De topsoil para vegetación? Ya, puede ser. ¿De un mortero tal vez? Ya. ¿De un suelo cemento? Ya vamos a ver todas las aplicaciones. ¿Cuál es el factor común de todas estas? Que tienen gránulos. Y esos gránulos tienen una curva granulométrica. Entonces, el concreto, las gravas, los morteros, puede ser, van a tener una parte que tiene grava propiamente, y las arenas, el topsoil, el suelo cemento, van a tener otra parte que es más arenosa. Entonces, si yo tuviera que hacer una curva granulométrica de esta cosa, por decir, una cosa bien graduada, así con tantas posibilidades, vamos a suponer que acá tengo, por decir, 1,5 pulgadas de material, lo que divide la arena de las gravas es la malla número 4, y acá la malla 200, los materiales más finos. Esto de acá es lo que nosotros llamamos grava, y esto de acá es lo que nosotros llamamos arena. Listo. Si yo tuviese que friccionar un relleno de estos que tiene una parte gravosa y otra arenosa contra una superficie, obtener el máximo de interacción de fricción, debería buscar más o menos un valor medio que puede estar por aquí, y encontrar ese valor y ser esa la superficie contra la que fricciono. Y en el caso de las arenas también debería buscar más o menos un valor medio, y ese tal vez encontrar que sea lo que se pueda retener. Entonces, para esta parte de grava, yo voy a desarrollar perforaciones, y resulta que el valor de 10 milímetros es el que mejor performa para trabar el rango de gravas. Es un valor razonable para atrapar la grava, digamos, o interactuar con las gravas. Y para el caso de las arenas, materiales finos, no puedo hacer perforaciones porque serían muy pequeños. Entonces voy a hacer una corrugación. Una corrugación de tal manera que pueda atrapar mejor las arenas. Eso va a dar lugar a una corrugación que tenga más o menos de 22 a 31 corrugaciones o indentaciones por centímetro cuadrado. Esto último que acabo de escribir es esto que vemos acá. Acá está. En 1 centímetro cuadrado, ahí están las indentaciones. Esto está hecho para trabar la arena. Y estos 10 milímetros de acá, acá lo vemos. Ahí está 1, 2, 3, 4, varios. Este está hecho para trabar las gravas. Así que por eso así nace la superficie que tiene textura y perforación. Por eso la celda actual es texturada y perforada. Tienen que ser los dos para obtener el máximo de interacción y funcionar mejor como geocelda. Esto no lo veía el cuerpo de ingenieros. Por eso esta celda deja de ser el estándar del cuerpo de ingenieros y se convierte en otra cosa. Y con estas expresiones publicadas por Körner, resulta que ahora también tengo el control de la altura y los diámetros medios o aberturas, y he creado una posibilidad infinita de situaciones que contemplar en obras civiles. Pero el tema va más allá. Listo, con esto ya estamos mejor. Entonces ya estamos a alturas entonces de hablar del presente, el año 2022.
Para el año 2022, desde 1986, ya ha pasado muchos años. Seguir creyendo que debemos seguir utilizando las expresiones del cuerpo de ingeniero para querer hacer algún dimensionamiento, está de más decirlo. Somos el IGS, queremos capacitarlo, queremos educarlo, ya no lo haga. Eso es antiguo, eso es vetusto, eso no se usa. ¿Qué se usa entonces? La geocelda actual no solamente tiene, ya sabemos por default, ¿m? Tiene perforaciones y texturas y ya sabemos a qué se debe y por qué el patrón, por qué el diámetro, no es cualquier número, está obedeciendo eso. Si usted hace una investigación para ver cuál sería la mejor fricción, va seguro a llegar a algo muy parecido, o sea, ya no trabajemos sobre lo que ya está hecho, más bien vayamos a lo que necesitamos saber. En el presente, tenemos que entender que el mundo ha evolucionado y antes, en la década de los 86, mire, todos los prototipados que tuvieron que hacer las personas sufrieron mucho. Manejaban computadoras 286, 386, que algunos no sepan qué cosa significa eso, ¿no? Modelos XT, AT, que tampoco tal vez sepan qué significa eso. El celular es una cosa de ciencia ficción, ¿no? Ahora no. Ahora resulta que la institución, el Instituto de Geosintéticos, ha evolucionado hasta ser realmente un bastión de conocimiento. Y usted tiene ahí a la derecha la página web. Le aseguro, y no solo le aseguro, le sugiero que la visite si usted va a creer que es una persona que quiere conocer geosintético. No deje de visitar la página del Instituto de Geosintéticos. Es indispensable porque en el continente americano es nuestro bastión del conocimiento en geosintéticos. Su abreviatura es GSI. El Geosynthetic Institute hace una labor interesante. Está fundada por académicos universitarios. Uno de ellos, que lideró ese grupo de académicos de la Universidad de Drexel en Pensilvania, fue el doctor Robert Kerner. Lamentablemente ya falleció, ¿sí? Pero su hijo continúa el legado junto con todo el pool de académicos. Estos señores tienen relaciones con el Estado en Estados Unidos y dan su aporte técnico, ingenieril, en metodologías, en pruebas, en revisiones, en procedimientos de ejecución y varias cosas más en geosintéticos. Obviamente también tienen contacto con la industria que los fabrica para intentar estandarizar su uso, porque hubo un pandemonio tiempo atrás, tal vez, bueno, hasta ahora también tal vez siga, en donde cada fabricante ponía su propia especificación y era todo un tumulto diseñar. Un ingeniero, un país desarrollado basa su desarrollo, entre otras cosas, en el orden. Y si no hay orden, si no hay especificación, no se puede desarrollar. Entonces, no podemos seguir en el mundo en donde los productos, un fabricante tiene una especificación, otro fabricante tiene una especificación. Es muy difícil intentar usar ese material, sobre todo si usted lo va a usar en un proyecto estatal, en donde actualmente, lamentablemente, los problemas de corrupción abundan. Entonces usted necesita utilizar cosas genéricas, bien sustentadas, bien revisadas, y para eso justamente nosotros le documentamos, le hacemos uso, le hacemos su conocimiento que existe el Instituto de Geosintética. Ahí va a encontrar esos estándares en geosintética. En el mundo, obviamente, va a tener lo que estamos hablando ahora. El IGS Perú pertenece a esta red internacional de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, que desde el año 77 se unieron en el mundo todos los fabricantes para comenzar a hablar de geosintéticos de modo ordenado, de modo revisado, ensayado, y compartir ese know-how, ese expertise, ese entendimiento entre los ingenieros para que diseñen con confianza, con seguridad. Estas dos instituciones existen ahora. Uno se puede hacer miembro del Instituto de Geosintético, hágalo, se lo recomiendo, y va a tener muchísima información. Y si usted quiere prepararse en cursos de investigar cómo ser un especialista, hay cursos, maestrías que se pueden estudiar en el Instituto de Geosintéticos, también inclusive lo puede hacer. Todo eso está disponible ahora, año 2022. Entonces, sabiendo eso, es obvio que tenemos que entender que existe una especificación de geocelda, y es la GS15 que publicó el Instituto de Geosintéticos. Y es esta de acá. Usted la puede entrar a la página web y bajarla ahí, y es un documento de varias páginas. Acá solo le estoy mostrando la portada, pero lo importante es que sepa que existe. Y también sepa que la parte que a veces todo el mundo quiere saber, ¿no?
¿Qué trae la especificación? Aquí está. Acá le explica cuáles son las geometrías y formulaciones de una geocelda. Esto es importante. También las propiedades mecánicas para diseño e instalación, porque con esto acá tiene toda la información necesaria para construir la curva esfuerzo de formación. Con esto sacar módulos de elasticidad, deformaciones elásticas, comportamientos plásticos de ser necesario, y conocer obviamente resistencias del material, y con toda esa información usted puede diseñar. Si no tiene esa información, no sé cómo lo va a hacer. Entonces, es por eso que la especificación existe, ¿no? También propiedades de resistencia, rasgada y funcionamiento para fines de instalación y constructivos, interacción mínima de la superficie texturada y perforada con el relleno patrón, en este caso escogen una arena bien graduada, por ejemplo, y para poder hacer un control de calidad luego. Y esto es para diseño. Luego, como buen producto de ingeniería, resulta que la celda que se especificó, el SandGrid del cuerpo de ingenieros, era una celda que a lo mucho me tenía que durar, ¿cuánto? El tiempo que ocupa la ocupación. ¿Y cuánto es eso? Unos días o unas semanas, no más. No me puedo estar estando en la playa, quedarme ahí años tratando de desembarcar. Eso era para el desembarque inicial. Una vez que ya eso está, luego ocupaban puertos mayores y ya el desembarco era directo en puertos probablemente. Entonces el tiempo de vida del SandGrid o de la celda del cuerpo de ingenieros era una cosa que con suerte debería durar unos meses, un año o algo así. 2 años si quiere sea bueno. La celda de ahora, ¿cuál es la garantía de una obra? Entonces mínimo esa celda tiene que durarme entre 5 a 10 años, mínimo. Pero la verdad no es esa la expectativa. Cuando uno construye un muro de contención, espera que esté ahí de acuerdo a normalizaciones tipo AASHTO entre 75 a 110 o 115 años. Si va a construir un relleno sanitario, un cierre de minas, espera que esté cientos de años. En el caso de defensas ribereñas, protecciones así, estructuras hidráulicas, tal vez 25, 30 años. Entonces, ¿cómo mido esa durabilidad del material? Para eso, entonces, el producto tiene que tener ensayos contra oxidación y contra rayos UV, que son las características más relevantes con las cuales se mide esa vida de un cuerpo. Entonces, por eso esta especificación está hecha para diseñadores. Aunque usted no lo cree, con esta información se puede diseñar temas de durabilidad, que será motivo más eventualmente en un futuro, espero, oportunidad para, si como colaboración, hablar de durabilidad de geosintéticos, será otro tema de otra presentación. Pero aquí está. Así que esta especificación es potente. Si usted lo entiende así, le sirve cada pedacito de información. Acá no hay nada que esté de más. Todo sirve. Y no solamente eso. Si usted es fabricante, entonces acá tiene el patrón de ensayos. Es decir, cada cierta cantidad de kilogramos o tonelaje, o cada formulación que va cambiando, usted tiene que ensayar todas estas propiedades, y todas estas van a formar parte de un aseguramiento de calidad con lo que se van a emitir los certificados de calidad del producto. Entonces ahora resulta que no es solamente cumplir esto, hay que cumplir también, para un fabricante hay que cumplir periódicamente esto. Es decir, desde el día que enciendo la máquina por primera vez y me pongo a fabricar, tengo que satisfacer permanentemente esto en todas mis producciones. Si hay un cliente que me pide o no certificación de calidad, bien, si me pide, se la doy. Y si no me la pide, igual la tengo que hacer porque es parte de mi protocolo MQA. Esto yo lo declaro luego en una certificación ISO de procesos, ¿no? Y lo tengo que ensayar, cada una de estas propiedades, en un laboratorio que esté auditado por un tercero. Y eso lo hace el Instituto de Geosintéticos y otorga la certificación GAILAB para laboratorios homologados. TDM es el laboratorio número 60 en el mundo que tiene esta certificación. Esta es tecnología fabricada en Perú para el mundo. Exportamos a varios países y no nos aceptarían si no usásemos un estándar estadounidense y cumpliésemos fielmente los ensayos, los protocolos de manejo de aseguramiento de calidad, y no los declarásemos en una certificación ISO apropiada para el tema. Tenemos metodologías de diseño, obviamente, tenemos la información para hacer esto, conocemos profundamente este material, y es así como debe ser responsable el desarrollo tecnológico y también el uso.
Entonces, es por eso que esta especificación es potente. Si comparamos esto con el apéndice A del GL86 del Cuerpo de Ingenieros, creo que entendemos que estamos a años luz de distancia del Cuerpo de Ingenieros. Es decir, ya no le haga caso. No tiene sentido. No sirve para diseñarlo. ¿Cómo? Disculpen. ¿Cómo en esta... Esto no se hace, pero lo voy a hacer igual. Yo soy el que hace la presentación. A ver, fíjese aquí. Esta es la especificación del GL86. Pregunta, ¿en qué parte saco una curva de esfuerzo de formación? ¿En qué parte conozco la durabilidad OIT o V del material? Nada. No tengo interacciones al corte, no tengo patrones de control de aseguramiento de calidad, no tengo nada. Esto es un producto hecho para fines militares y suficiente para su propósito. Por eso esta especificación no me sirve para diseñar obras civiles actuales, que están llenas de garantías y de una serie de requerimientos técnicos. En cambio, esta sí, el GS15. Conózcanlo, porque este es justamente lo que se está empleando actualmente. Y si no lo están empleando, debería de emplearlo, porque si sobre todo está haciendo ciertas obras que tienen carácter público, entonces, obviamente, este es un estándar genérico, que no es de ninguna marca. Más bien las plantas se tienen que alinear a este estándar. Querer salirse del estándar es volverse subestándar, ¿no? Ahora, si usted quiere, cumple esto y excédalo. Eso está bien. Pero no cumplirlo está mal. Ok, pero ¿es eso? No, el tema va más allá. También ASTM ha publicado el ASTM D8259, que es la guía para dimensionar o para tener criterios para luego tener información para proyectos geotécnicos y de vías con el empleo de geoceldas. En este estándar 8269, ¿qué es lo que se consolida? El GS15 del Instituto de Geosintético, porque para STM siempre, cuando se habla del Comité de 45 de Geosintéticos, siempre se han apoyado en las recomendaciones del Instituto de Geosintéticos. ¿En quién más lo van a hacer? Si es la mejor entidad académica de geosintéticos en Estados Unidos. ¿A quién más le van a preguntar? Tampoco se van a poner a descubrir la pólvora en ese tema. Entonces, le preguntan a ellos y por eso, ¿qué es lo que hicieron con la especificación de 8269? La consolidaron. O sea, la GS15 está doblemente estandarizada. Ya con esto, si usted quiere decir que sí, una geocelda estándar con ensayo o con especificación STM, ahí está, y con GS15, ahí está. Todo está allí. Entonces, con esto nos alejamos muchos más años luz de distancia de la especificación del cuerpo de ingenieros. Obviamente, si hablamos de la geocelda o de la celda que se desarrolló en Caral, en Perú, 2500 años, bueno, pues estamos muchísimo más lejos. Ese es el beneficio de estar en esta época, en el siglo XXI. Ese es el nivel actual. No, cuando piense en un proyecto en donde va a emplear geoceldas, tiene que partir actualmente de aquí. No haga otra cosa menos que esto porque se puede poner su proyecto en riesgo producto de ser subestándar, de no cumplir. Y más bien anime a justamente que las otras plantas en el mundo que no estén siguiendo esto, lo hagan, para que de esa manera todos se puedan medir de igual forma. Lo mismo pasó con las geomembranas, que es otro geosintético interesante, del cual seguro se hablará en otra presentación. Actualmente, si usted en un ambiente minero va a solicitar una geomembrana, usted va a pedir un estándar GM13 del Instituto de Geosintético. Y con eso todos se miden, todas las plantas. No hay ninguna que quiera fabricar geomembranas y no cumpla GM13. Sería un disparo a la cabeza. Nadie le va a comprar, digamos. Ese es justamente el proceso de estandarización que estamos siguiendo. Listo, con esto yo creo que ya hemos cumplido en actualizar bastante esos conceptos si es que usted no los tenía claro. Y si los tenía claro, entonces se acaban de consolidar aún más. De más está decir entonces que en la fabricación de geoceldas se emplean materiales de materia prima de primera calidad. Sería
Es una locura y lamentablemente a veces son gente que le gusta hablar de más, que cuando ven un producto fabricado, por ejemplo en este caso de Perú, con todos los estándares que uno habla, querer decir que estamos haciendo algo que no es propio, ¿cómo podría alcanzar los valores si uso materiales inadecuados? Es decir, me he puesto de acuerdo acaso con el certificador ISO, que no soy yo, es un tercero que me audita, o me he puesto acaso de acuerdo con el Instituto de Geosintéticos en los Estados Unidos, que es otro auditor que me revisa todo el tiempo. Difícil, ¿no? Justamente para eso usted tiene que saber que hay auditores externos a la planta. Y que gracias a eso, independiente que yo diga que cumplo algo, efectivamente si me certifican es porque lo hago. Así que además está de decirle que usamos material virgen, de primera calidad y todo lo demás. No, ya ni lo digo. Revise los certificados de calidad el día que usted quiera un producto fabricado con este estándar y todo estamos bien. Listo, ahí está la planta, ahí están las certificaciones. De aquí, de esta planta, se provee geocelas a toda Latinoamérica. Atendemos de preferencia en habla hispana a todos los amigos en Latinoamérica, los países vecinos. Fabricamos para Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, Centroamérica. O sea, la verdad no hay límites. Y obviamente estando en Perú, qué mejor que utilizar una tecnología local disponible, que antes era difícil, ahora lo está. Y con estándares GS15 y ASTM. Espectacular. ¿Qué celdas hay? Bueno, como el universo es múltiple, hay que tratar de aterrizarlo. Las celdas básicas empezarán desde los 50 milímetros de altura hasta los 300. Aberturas, acá podemos ver desde las más pequeñitas, que llamamos modelo 15, hasta el modelo 40, pero la verdad hacemos otras alturas y otros modelos a pedido. Hay proyectos donde nos piden dimensionar algo específico y eso es lo que se hace, pero siguiendo esas metodologías de diseño. Pero aquí nomás 6 aberturas con 6 alturas nos dan 36 posibilidades, 36 modelos. ¿Cuál usar? Bueno, eso dependerá justamente de qué es lo que vayamos a hacer. Luego, junto con la geocelda, viene el tema de accesorios. A ver, aquí hay un tema que voy a decirlo práctico y rápido. Los accesorios son eso, accesorios. Es decir, si usted quiere los usa o si quiere no. ¿Sí? No son preponderantemente vitales para el sistema. Si se dimensionan bien, se usará la cantidad necesaria y suficiente de accesorios. Pero no podemos hacer que el accesorio se vuelva el sistema o que el accesorio regule a la geocelda. Estamos hablando que el pie controla al cuerpo, no puede ser. Entonces, ¿qué accesorios hay? Los accesorios antiguos, después del cuerpo de ingenieros que se hicieron o que aparecieron, fueron el tendón, el clip y el pin de unión. Este clip se coloca en las estacas, en la parte de la cabecita acá, y esto se clava y permite enganchar la celda contra el piso. Pero bien podría utilizar una estaca en forma de J y ya no necesito el clip. ¿Por qué uso el clip entonces? Lo uso por comodidad, puede ser, por facilidad, puede ser, pero no es una obligación, por eso se llama accesorio. Tiene que tener un sentido, una explicación y una justificación. Si me va a agilizar realmente el trabajo, lo uso. Si no, esto funciona perfectamente para el caso. La celda no soporta a una tensión así como si fuese una malla, ¿no? Que yo la estiro porque los que han visto una celda parece un acordeón, se mueve y entonces necesito darle estabilidad. Por eso nace el tendón. El tendón viaja por en medio de los agujeros que son pasos para tendones y le otorgan tensión en este sentido a la celda. Porque la celda funciona de modo normal. Ya hemos visto el concepto de cómo funciona el confinamiento. No funciona de modo transversal. Entonces, dicho eso, lo que hace el tendón es darle tensión en el cuerpo a lo largo del plano de la celda. Cuando se termina una celda y empieza otra, esta zona de conexión tiene que unirse. Se usa un pin. Acá se cruza el pin, se fija y listo. Entonces sirve para unir así o para unir con la celda que viene por acá, ¿no? Y continuar. Listo. Esos son los accesorios básicos, pero estos son accesorios antiguos. Los accesorios modernos
reemplazan las estacas por un tensor multiaxial y todo este cúmulo de cosas por amarras plásticas. Entonces, en dos cositas se simplificó más toda esta cantidad de cosas que parecen más una feria y no nos ayudan. Entonces, tenemos la versión moderna de trabajar un tensor multiaxial y amarras plásticas. Esta es una amarra plástica industrial y con eso se puede hacer el armado de todo esto sin necesidad de usar los tendones, los clips y estas cosas. Entonces, y estos son de uso general, es decir, son genéricos, lo pueden encontrar en cualquier lado y el propósito es que la tecnología esté disponible, accesible, sin restricción. En cambio, cuando encuentra accesorios que de pronto tienen patentes o formas, lo único que está haciendo es que el único que le puede comprar a esa persona y se le complicó el proyecto. Y se lo van a observar. Y entonces, eso es lo que usted tiene que tener cuidado si es diseñador y si es un usuario. Bueno, saber que teniendo tantas opciones para comprar, solo le puede comprar a uno porque nadie más tiene ese accesorio. Entonces se le complicó la vida. Ese no es el camino del desarrollo. El desarrollo es más bien que las metodologías de diseño se entiendan más y que el material esté a un precio más accesible para que entonces se pueda usar esa tecnología. No al revés, que la pueda singularizar y la complique, ¿no? Ok. Con esto terminamos una introducción un poquito, digamos, larga, pero importante, porque lo que viene a partir de ahora es un sinnúmero de aplicaciones. Y aquí hay que estar atento, porque voy a correr. A ver, control de erosión. El control de erosión basa su tema en conocer que primero una especie vegetativa crece dentro de un suelo y el objetivo es si este es un talud y aquí cae lluvia y acá hay erosión hídrica por escorrentía, cuando yo coloco una especie vegetativa, el crecimiento radicular de acá, obviamente más el tallo y las hojas, evitan que ahora el flujo de escorrentía se lave el suelo, porque el talud, si se lava ese suelo, si este es un talud que se erosiona mucho, en un momento dado va a tener una falla de inestabilidad. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos normalmente con plantas. El problema, ¿cuál es? Cuando yo tengo taludes muy pronunciados. No es lo mismo un talud así que un talud así. ¿Cuál es la diferencia? Hidráulicamente es la pendiente. La pendiente que tengo aquí versus la pendiente que tengo acá es diferente. Aquí la escorrentía viaja con una velocidad determinada. Mientras que aquí, por la pendiente tan grande, la velocidad con la que viaja es otra. Y obviamente es mucho más grande. Cuando tenemos una velocidad tan grande de escorrentía, la erosión obviamente entonces va a ser muy grande de las partículas superficiales. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se hace en hidráulica normalmente cuando tenemos velocidades muy altas? Eso significa mucha energía por disipar. Entonces disipamos la energía colocándole elementos así. Lo que buscamos es que el flujo sea interceptado. Entonces ahora sí, viene el flujo y acá se interrumpe, quiere correr, se interrumpe, quiere correr, se interrumpe, quiere correr y así hasta llegar abajo disipado. Como construir una cosa rara como la que acabo de dibujar no es fácil, entonces viene justamente el sistema celular a hacer esa labor. Esto que acabo de explicar, y obviamente acá se coloca suelo con connotación vegetativa, un topsoil, un sustrato vegetativo, y aquí va a crecer especies vegetativas, y aquí las plantas, ¿sí? Y se completa más el sistema. Esto no lo puedo hacer con un manto de control de erosión, porque le falta sustrato, no puede sostener velocidades tan elevadas, entonces la geocelda queda básicamente para inclinaciones considerables. Como pueden ver acá, tenemos 10 centímetros de material de celda, y fíjense, miren el crecimiento brutal que hace de crecimiento radicular de una especie, muy grande. Y la raíz puede luego en el tiempo crecer, como dice acá, hasta 40 centímetros o más, ¿no? ¿Gracias a qué? A que la celda es un no conductor de calor, porque es polietileno. Entonces, de día, cuando sale el sol y brilla, el suelo se calienta, y si este lleva celda, cuando ya llega la noche y ya no hay sol, entonces este material conserva, aunque sea un gradito más de temperatura. ¿Y para qué me sirve un gradito más de temperatura?
Resulta que en biología los crecimientos de población bacteriana en función a la temperatura crecen de modo exponencial. Entonces, un gradito más de temperatura significa tener una población de más millones de bacterias. Bacterias que fijan, por ejemplo, nitrógeno en este medio. Y gracias a eso la planta tiene elementos químicos para crecer tanto a nivel radicular, foliar o tallo. Y así es como se alimentan las plantas. Son autótrofas, crean su propio alimento de los elementos básicos, ¿no? El nitrógeno es uno de ellos. Y el nitrobacter es una de esas bacterias. Luego hay más, como el rhizobium, que ayuda a generar estructuras radiculares potentes. Y todo eso son grupos bacterianos que crecen dentro de la célula. Esto es muy largo, no quiero hablar más de esto, solo lo necesario, pero encantado en otra oportunidad hablar sobre estos conceptos de control de erosión y biotecnología asociada a este tema. Pero así funciona la célula. Ahora, en la instalación, yo puedo hacer algo como esto. Usar el tensor multiaxial, la malla con la unión, y fíjense, instalar rápidamente sistemas sobre taludes, luego proceder al llenado de estos sistemas, como se puede ver acá. Fíjense la inclinación, son inclinaciones severas. Ahí no va a crecer nada si usted no le pone un sustrato apropiado. Y las celdas en sentido práctico son como si fuesen una suerte de maceteros pequeños, ¿no? Una vez terminado, ahí puede ver ya el tema vegetado y lo que se quiere obtener. Eso es, como le digo, una función práctica de control de erosión de celdas. Para problemas muy difíciles, la geocelda le va a servir muy bien. Para problemas fáciles, no. Esta es una central hidroeléctrica, igual los taludes de corte que nos dejan son así, entonces tenemos que ponerle ahí un elemento de control de erosión, ponemos las geoceldas, una vez colocadas, estas vegetan y finalmente tenemos la protección de la central. Otra vista y otro ejemplo práctico y rápido. Pero no siempre queremos hacer crecimientos vegetativos. Hay lugares en donde, por ejemplo, son zonas desérticas, la zona costera sur del país, por ejemplo, tiene más que zonas áridas, y si yo quisiera hacer un control contra viento, frío, nieve, escarcha, que se funde y genera escorrentía, bueno, aquí tenemos la posibilidad de colocar sellos. Sellos no es otra cosa más que material granular dentro de la celda. Y como ven, funciona muy bien para el propósito. La partícula media se tiene que diseñar para que soporte las velocidades del viento y la función del aire. Bueno, ya hemos visto que no siempre es vegetal, y eso es porque varios países que usan otras técnicas para otras cosas, y ahí estamos, ¿no? Ahora, extendiendo más el tema de control de erosión es una cosa, y coberturas de cierre son otra cosa. Las coberturas de cierre, a diferencia del control de erosión, como funcionan para lluvias y temas afines, se diseñan para retornos de 20 años, 10 años, 30 años, exagerando, ya es demasiado, ¿no? Pero en cambio un cierre, que puede ser un relleno sanitario, una mina, eso se diseña para cientos de años, la verdad, 500, 800 o 1000 años. Entonces acá estamos hablando de otra cosa muy severa, sismos, lluvias, problemas de inestabilidad futura, y cómo voy a mantener todo ese sistema funcionando. Eso ya no es control de erosión, eso son coberturas de cierre. Y acá el sistema, como ven, cumple varios aspectos. Genera macrocorrugaciones, buenos sistemas de drenaje, los tipos de celdas, si se fija, ya no son como los cuerpos de ingenieros, y también funcionan de una manera muy diferente, no tiene nada que ver con lo del cuerpo ingeniero. Acá necesitamos una geocelda GS15 para poder diseñar las tensiones, las uniones, los sistemas de armado y todo. Si no, no se podría, ¿no? Y esto es lo que esperamos tener, una cobertura vegetada que esté sirviendo de protección, de barrera biológica, física, para una protección seguro de aislamiento químico o de barrera química que se quiere colocar en un material que probablemente yo no quiero que esté expuesto. Traducción de los dibujos es esto que estamos viendo acá. Ahí se puede ver claramente que inclusive debajo de esta celda tensor, esa malla le llamamos tensor, tenemos geosintéticos como geomembranas y geotextiles. Yo no puedo poner estacas acá, perforaría todo el sistema de geomembranas que va por debajo. Por eso este sistema es así. Son coberturas, son otra forma, una manera mucho más moderna de trabajar esto. A ver, si esto ayuda a entender rápido, voy a pasar este video para que se entienda esas formas modernas de construcción.
Aquí pueden ver fácilmente cómo se une la celda con el tensor, y de esa manera se arma un paño muy gigante, más grande del tamaño inclusive del que el producto viene normalmente. O sea, esto se diseña, se estructura y eso es lo que se instala. Fíjense, el paño es gigantesco, ¿no? Y abajo viaja el tensor, que es la malla, ¿no? Le decimos tensor porque no funciona tanto como una malla, de ella queremos su pura tensión. No nos interesa su coeficiente de interacción. Esto sería interesante explicarlo en un curso o una presentación sobre geomallas, que es una de las tantos usos de una malla, ¿no? Acá solo queremos que funcione como un tensor. Y tenemos este compuesto celda tensor. Lo llevamos al sitio, lo fijamos en su posición, y el tiempo de trabajo en talud, que es la zona más peligrosa en cualquier obra, y peor si son alturas muy grandes, son zonas de peligro, de accidente, no voy a decir garantizado, pero improbable. Acá, ¿cómo lo lidiamos? De esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segundos para instalar 20 metros o 25 metros de protección inmediatamente. Imagínense el rendimiento de esto. Esta es la tecnología que justamente desarrollamos, mostramos y popularizamos para que la gente obtenga en un mundo tan competitivo propuestas económicamente apropiadas, factibles de ejecutar y que sean sustentables en el tiempo también. Fíjese, así es como este relleno sanitario está siendo coberturado y finalmente se coloca el topsoil y luego, si se siembran semillas, estas germinan y nos queda una pantalla protectora de Windows muy bonita, ¿no? Ahí está, ese es un cierre. Esto fue un relleno sanitario. Ahora esto que estoy mostrando es un trabajo minero. Aquí se puede ver un botadero minero, esto es muy común. Ahí ya se colocaron todos los geos, incluyendo el sistema celda tensor. Y aquí ya nos está colocando plántulas, perdón, semillas, sino plántulas. El stipa hicho, que es una especie muy común en las zonas altoandinas, es una de las seleccionadas, por ejemplo. Y con eso tenemos el cierre a la derecha. Este luego se condiciona y va quedando de esta manera. ¿Ven? Acá hay más usos de geocelda, pero hay más usos más grandes. Por ejemplo, esta que tiene casi 70 hectáreas de extensión, acá se puede ver como una gran cobertura con geomembranas, geotextiles, también está teniendo su celda tensor. Acá se está llenando material granular encima del sistema de celdas y sobre esto se va a colocar topsoil para hacer la vegetación final, ¿no? Las coberturas son todo un tema. Se pueden hacer ahora coberturas de cierre con geosintético, es un tema muy en boga, requiere mucho trabajo y especialización, y sobre eso, menos mal, hay muchas empresas locales que han adaptado este entendimiento, este conocimiento, y ahora hacen propuestas más viables porque, bueno, lamentablemente alcanzar los presupuestos de cierre no es una cosa tan sencilla cuando no hay material disponible para hacerlo. Saltamos a hidráulica y vamos a ver cómo las geoceldas no funcionan en el mundo hidráulico. En el mundo hidráulico tenemos aquí un sistema celular en donde ya no vamos a llenar topsoil, no vamos a llenar sustrato. Ahora vamos a llenar, por ejemplo, un material cementado. Vamos a llamarle concreto. Vamos a llenarle concreto. Cuando lleno concreto, la parte fina y gruesa, es decir, la pasta de cemento y arena se adhiere a las corrugaciones y la parte gruesa, la grava, se traba con las perforaciones. De esa manera, cuando yo quiero aplicar una fuerza para querer sacar este concreto de la celda, la interacción es muy difícil. Tan difícil que tengo que aplicar fuerzas equivalentes a toneladas para sacar una extracción. Esa fuerza puede ser 4 toneladas, 6 toneladas, 2 toneladas. Fíjense, no es poca cosa. Y esto nos permite entender otro funcionamiento de la geocelda. ¿Qué sucede? Si yo tengo una losa de esta forma y la apoyo entre estos dos puntos y le aplico, por decir, una carga, rápidamente esto va a querer fisurarse porque el módulo ruptura se va a activar de esta losa que tiene esta altura H o peralte, como quieras llamarle, y a una luz determinada L. Entonces, aplico esta fuerza y va a pasar este problema. Pero ¿qué pasa si ahora esa misma losa, ahora sí, yo no la apoyo más que en estos dos puntitos, aquí y acá? Y le aplico de nuevo esa fuerza. Pero resulta que la longitud ya no es esa, sino es esta, una longitud más pequeñita. La relación altura de losa y longitud es tan pequeña que esta unidad es demasiado rígida a la flexión.
Entonces, la única forma que le queda para fallar a esto es más fácil que se salga hacia abajo, por decir, es decir, que cizalle. Es decir, el momento flector desaparece y solo queda el corte. Conclusión, si pongo varios de estos así, estoy forzando a la losa a fallar al corte y no a la flexión. Es decir, la celda hace que las losas de concreto funcionen de modo normal y fallan de modo normal cizallando sus contenidos cuando se excede el límite de cizalle. Así funciona la geocelda. Así que si alguien le dijo que esto funciona a la tensión, que no le crea, se han quedado en conocimientos antiguos y errados. No es así. Ok, listo. Entendiendo esto, entonces, ya podemos hablar cómo se emplean en canales. Actúan como revestimientos, ya que entonces tienen esa capacidad de funcionamiento normal. Resulta que esta losa de acá, que si yo la tengo de esta forma, ¿no? Yo podría considerar cada parte de aquí como una pseudo rotulación. No va a fallar al corte, entonces esto va a tener tendencia a formar curvas, es decir, deformadas. Y esto es interesante porque la losa va a parecer como que estuviese deformándose así, pero no es así, es simplemente el intento de rotación que me da cada celda que me permite girar. Y entonces la celda tiene posibilidad de rotación, ¿no? Hasta donde le dé el límite de resistencia al corte. Y esa es parte del dimensionamiento, del diseño contempla ese concepto. Pero como son estructuras hidráulicas, primero hay que entender que el revestimiento de un canal está para que no se erosionen las paredes. Aquí, ante una altura de agua, yo voy a tener acá un desarrollo al corte en este sentido, corte hidráulico en este sentido y en este sentido. Esa fuerza de arrastre es la que tiene que soportar la celda para que no sea movilizada o pierda su estabilidad. Y así yo voy a dimensionar seguro la altura de la celda, y en este caso con concreto. También tengo que entender que si hay niveles de agua por debajo del revestimiento del canal, entonces esto va a generar una supresión. Y esto va a querer empujar a la losa, y esto también lo tengo que considerar en mis dimensionamientos. Esta posibilidad de supresión y si tengo que colocar aliviador de supresión o no. Así también se corrige la altura de la celda de una forma o de otra. Entonces, esa es parte del dimensionamiento. También, ¿qué sucede? La losa dentro, el concreto dentro de una celda va a sufrir un efecto de contracción de fragua. Para fines prácticos y conservadores, entenderemos, aunque no es así, de que el concreto que yo vertifresco intenta contraerse de esta manera uniforme y supuestamente a mí me deja un espacio entre la celda y el concreto. Este espacio de acá es importante. Esa abertura es por donde supuestamente si yo voy a circular un fluido, va a pasar el agua. Y como yo estoy haciendo un revestimiento de canales, mi idea es que el agua no percole, que impermeabilice lo mejor posible. Entonces el diseño también contempla estas consideraciones, de tal manera que las paredes ahora corrugadas que tiene la celda y sus perforaciones, van a tener una abertura de contracción y el agua va a tener que lidiar en pasar por toda esta posibilidad hasta llegar al otro lado y recién ahí poder saber cuánto es el caudal que yo estoy percolando. Este es parte del diseño, se tiene que usar ACI 209 para medir los niveles de contracción y conocer esta finalmente tasa de flujo de percolación. Esta es parte de la metodología. Fíjense que entonces la celda va más allá, tiene su forma, tiene su análisis, ¿no? Entonces, y también con eso hay que medir asentamientos diferenciales si hubieran suelos expansivos, que sean permisibles revestir, es decir, a expansividades bajas o no tan altas. Si son muy elevadas hay que hacer otro tipo de corrección al suelo, ¿no? Pero se permite pérdida de volumen que genera asentamientos por N usos, o también puede ser por mantenimiento, es decir, puedo tener un canal así de grande y aquí entra un camión o un cargado frontal a sacar sedimento y esto genera deformaciones en la losa. Esto genera intentos de cizallar.
del relleno de concreto en la losa hacia afuera. Eso es lo que mide la abertura de la celda y su altura también. Las inclinaciones de las paredes también son importantes, ¿no? Acá tenemos que para inclinaciones hasta 1,50, 1 en 1 y tal vez hasta 60 grados, podemos llenar con concreto vaciado directamente del chute, ¿no? Pero a partir de ahí, la técnica actual puedes usar shotcrete con geoceldas y ahí puedes hacer canales perfectamente verticales. Eso generalmente se deja para canales grandes, ¿no? Las instalaciones de geoceldas pueden ser tradicionales o modernas, es decir, con estacas y cuerdas o tendones, o con mallas y cintillos. Este es una estándar, estacas, celdas, y ahí está el proceso de instalación, se extienden las celdas, se hacen las uniones, y finalmente se llena el concreto y tenemos el elemento de revestimiento del canal listo. A la derecha se pueden ver eliminadores de supresión para que obviamente el revestimiento no tenga esos intentos de levante, ¿no? Otro canal, por ejemplo, aquí minero, y cuando usamos la versión de un canal con tensor multiaxial, es decir, con malla y celda y uniones, listo, tenemos esta versión, canales pequeños, canales más grandes, ahí se puede ver la malla que está yendo detrás, ¿no? Se está llenando por chute acá con una canoa, ¿no? Directamente a este canal. Ahí se puede ver el sistema celda tensor, es casi como colocar un mantel, ¿no? Muy, muy práctico, muy fácil. O también tenemos esta versión en donde los canales son realmente grandes. Es un canal de una minera donde había casi 80 metros cúbicos por segundo de caudal, muy grande. Fíjese la altura de las personas, el canal más grande. Los taludes geotécnicamente son estables. El problema es cómo revisto esto. Y ahí es donde viene el sistema celda tensor y luego se aplica shotcrete encima, como se puede ver. Esas son técnicas, canales construidos acá. Acá hay más vistas de lo mismo. A ver, sin que haga mucha bulla, le vamos a poner esto un poquito. Ahí te puede ver cómo se trabaja, celda tensor y shotcrete. Con un brazo robótico está siendo colocado. Correcto. La parte del fondo se puede llenar por bombeo y tenemos ya todo el canal construido. Esto es de nuevo la técnica de shotcrete en canales agrícolas. Y fíjense que aquí no usamos el brazo robótico, no es el brazo del operador de terreno, ¿no? Y hace la misma labor. La misma labor. Y como ven, son técnicas que se hacen. Ya tienen años estas experiencias inclusive. Acá buscamos economía en revestimiento de canales agrícolas, por ejemplo. Esta es una manera muy rápida, inclusive podemos encimar estructuras existentes, ¿no? Aquí pueden haber muros viejos, fracturados, le encimamos la celda y le aplicamos shotcrete y ya tenemos un revestimiento sin necesidad de haber demolido la estructura. Eso es un ahorro de costo considerablemente elevado para quien quiera hacer este canal, ¿no? También hay proyectos de cierres de minas, en donde se necesitan hacer los sistemas de drenaje abierto que puede tener esta aplicación, y ahí se puede ver que el relleno va a ser topsoil. Ahí se puede ver, se está colocando el topsoil dentro de la celda, y cuando esta crece, la vegetación, tenemos esto, ¿no? Sistemas de canales vegetados. Estos requieren o necesitan ser diseñados con su coeficiente de retardancia, y por eso la sección también es suficientemente grande. El objetivo aquí es que si una persona está caminando, tenga la posibilidad de bajar, caminar, seguir y subir sin ningún problema. Esa es la idea. Un animalito también, todo, ¿no? Taludes apropiados, canales para cierre. Son drenes abiertos. Esto es una relavera. Son muchas hectáreas, entonces hay un canal matriz que lleva la correntía de lluvia en un punto concentrado y así evacúa todo sin problema, ¿no? Estos canales ahora no son con concreto, son con suelo cemento. El material que está excavado aquí es el que se va a utilizar junto con una mezcla con cemento como relleno para hacer el canal. Son canales intermitentes, en donde no llueve nada en todo el año y de pronto llueve. Entonces, para eso no es una estructura tan costosa, y sobre todo que en el lugar no hay ni piedra siquiera para construir un concreto ni nada por el estilo. Entonces, la técnica de hacer suelo cemento confinado es muy interesante, y eso es lo que se usa acá. Este es un parque de generación de energía solar, ¿sí? De generación de electricidad por energía solar. Y como pueden ver, acá está el antes y el después. Ahí está. Y esto no es concreto, esto es suelo con cemento.
el material que se excavó cementado. Y con eso tenemos estos canales. Listo, defensas ribereñas, otro tema interesante. Aquí vamos a utilizar ahora la celda para proteger las riberas. A todo lo dicho, hay que añadir que podría ser un control de socavación en función a una profundidad de socavación y una longitud de pantalla antisocavante. Yo tengo acá esta deformada que se manifiesta aquí en función a ese criterio. Y aquí, obviamente, el intento de que el concreto se salga de la celda es inminente. Esa es la fuerza actuante debido a la deformada. Esto va a regular entonces cómo seleccionar una altura y tamaño de celda. La deformada se puede, por un retrocálculo, hacer equivalente a una presión que genera esto, ¿no? Como si fuese un elemento que tiene una rigidez flexural, módulo de elasticidad por inercia en la sección, ¿no? Y en función a esto sacamos una presión que luego con eso determinamos cuál podría ser para una celda con esa presión la fuerza actuante. Tenemos que encontrar entonces el tamaño de celda que haga oposición, una fuerza de resistencia a la extracción. Esa fuerza tenemos que sacarla de ensayos. Y comparamos y cuál es la celda que sobrevive para eso. Esa es la que corresponde con un factor de seguridad. El ensayo es tomar, por ejemplo, 9 celdas como se ve en esta imagen, fraguar el contenido de una placa debajo de esas 9 celdas, aplicar una tensión y cizallar. Esa fuerza de extracción es la que se mide aquí. Y aquí podemos tener distintas alturas de celda, distintos tamaños de celda. Entonces, para una determinada altura, tendremos una determinada fuerza de extracción. Eso es lo que se compara con la fuerza de la situación en la que estamos, y así regulamos si la pantalla antisocavante debe ser más larga, más corta, para que sobreviva un tipo de celda y altura determinada. Esa es la forma de dimensionar, por ejemplo, soluciones como esta de acá, en donde se está vertiendo concreto una protección ribereña de una vía, de una autopista en el norte del país, ¿no? Acá se puede ver más vistas. Acá está usándose, por ejemplo, la versión tendón celda. ¿Ya? Listo, es la versión antigua, bienvenido. Pero también puede usarse la versión tensor con malla y celda, ¿no? Las dos son posibles. Acá estamos viendo el río Piura. Es un río con mucho caudal. Aquí se construyó en el río Piura también un sistema de protección ribereña, en donde acá se está viendo al estilo también, era un diseño antiguo, se está colocando la celda, geotextil abajo y tendones, y con eso se está luego colocando el concreto dentro de la celda, ¿no? Una vez colocado, tenemos la protección terminada, que se puede ver aquí. Y ya funcionando esta protección. Siempre que se trabaja con celdas, se tiene que ver la forma de panal de abeja, ¿no? Ahí se puede ver. Esta es otra protección ribereña interesante, es un dique de casi 15 kilómetros, 13 kilómetros y más 3 por otro lado, o 2, 15 en total, en donde revestido con geoceldas y concreto, tenemos una protección de río Sarumilla en la frontera casi entre Perú y Ecuador. Aquí hay una vista del proceso constructivo, es una protección muy grande y muchos proyectos así de ese entonces, a lo largo de los años, esto es del año 2008, 2009, para adelante se han ido construyendo más sectores similares con geocelda y concreto, ¿no? Aquí se puede ver la magnitud de lo que se trabaja. Esta imagen es durante la construcción y acá, bueno, dice 8 años después, la verdad si uno va ahora, ya han pasado más de 10 y sigue funcionando, ya han pasado muchas crecidas y la protección está allí. Esto no es en Perú, esto es en Brasil, es un proyecto muy parecido, solo que es para la salida de una central hidroeléctrica en la central de Santo Domingo. Aquí se puede ver que el suelo ya no es arenoso, sino es arcilloso y el mismo tema. Este es el río Amazonas, acá se está colocando suelo cemento como protección ribereña. Ahí se puede ver la construcción de este tipo de estructuras. Este es el norte del país. Acá se puede ver la colocación de ahora una mixtura, celdas con bolsas, ¿no? Las bolsas de confinamiento también son otra forma de confinar suelo y sirven para hacer las uñas antisocavantes. Esta es una mezcla interesante. Abajo
el control de socavación con las hidrobolsas que le llamamos, y arriba las geocelas con concreto para la inundación, ¿no? Forma de muros también, protecciones de puentes completas, todo con suelo cemento, en este caso. Reservorios, pueden construirse reservorios muy grandes como estos de acá, que inclusive usan geomembrana, se le pone geocelda encima para proteger la membrana, por N razones de operación, necesita una protección, se pone, y ahí se está viendo cómo con un bombeo, con brazos articulados, se está llenando toda la celda, y queda la celda con concreto protegiendo la membrana. Aquí se puede ver una imagen más del proceso constructivo. Fíjense que la celda no es la misma, es más grande y más de baja altura, ¿sí? Y tienen la malla abajo y las uniones. Ya no se usa estacas, no se usa tendones aquí. No se podría, porque abajo hay una membrana, tampoco no puedo clavar estacas, ¿no? Entonces esto me da una estabilidad dimensional para hacer este procedimiento de llenado muy rápido. En el caso ya de reservorios más rurales, puede haber autoconstrucción, las personas hacen lo mismo, ensamblan la malla y la celda con las amarras, ahí está el reservorio, está excavado, sobre eso entonces se extiende como si fuese una alfombra, muy, muy práctico, muy fácil de verdad para hacer esto. Y una vez hecho eso, tenemos toda la zona lista para que luego entonces comencemos a colocar el concreto. Poco a poco comienzan a llenar de izquierda a derecha por donde desean, y finalmente una vez terminado, tienen el reservorio listo. Autoconstrucción. Muy fácil, muy rápido. Proyectos mucho más grandes hacemos en Brasil, por ejemplo, en donde la oficina de nosotros ha tenido la posibilidad de proveer y asistir en la instalación de los geosintéticos de estas zonas que son de muchas hectáreas de geomembranas geotextiles, y estos grandes reservorios mineros también tienen geocelda con concreto, y ahí se ve la parte de la geocelda antes que luego le coloquen el concreto. Es gigantesco. Todos estos son productos fabricados en la planta en Perú para exportación. Muros de contención, dejamos a un costado las estructuras hidráulicas, y ahora resulta que podemos poner las celdas unas sobre otras en forma de andenería, y se forma un muro de contención de gravedad. Esto es muy útil hasta más o menos 4 metros de altura. A partir de allí ya se tiene que cambiar a una estructura de suelo reforzado, en donde obviamente la celda queda como una cara vista, y el refuerzo interno lo hace la malla. Ya estos de 4 metros a más, ¿no? También se pueden hacer diques de esta forma, o de esta otra, reforzados más altos, ¿no? Aquí imágenes de esas construcciones así en forma referencial rápida, podemos ver muros con cara vista, estas se vegetan, muros muy grandes como este de acá, en donde todo está hecho con cara de geoceldas y refuerzos con mallas, en algunos casos se vegetan, o muros como estos, que son celdas gigantes que de 300 milímetros de altura, que en muy pocas celdas rápidamente pueden hacer una estructura muy grande en corto tiempo. Caminos y patios de carga. Bueno, este es el mundo de cómo nació la geocelda. Recordarán que era para soporte para las pirámides de la cultura Caral, y luego aparecieron los temas del cuerpo de ingenieros y la estabilización de arena. Bueno, resulta que en el tiempo moderno esto no va a dejar de ser. Es decir, acá colocamos la celda, pero ya no llenamos un material de ese tipo, sino ahora vamos a llenar materiales granulares tipo afirmado de vía, materiales de buena gradación, suelos A1 o GW o cosas así, que confinados permiten tener una estructura de gran módulo de elasticidad, de tal manera que, como se ve en la imagen de la izquierda, las presiones, las deformaciones en un medio, que deberían tener presiones elevadas en el suelo, las absorbe la losa, producto de que tiene módulos elevados, y finalmente, al ser rigidizada esa superficie, actúa como una tabla, como una viga, como quiera entenderlo, ¿no? Como una losa, pero es suelo compactado, confinado. Entonces un módulo alto absorbe deformación y finalmente transmite baja presión a la zona de subrasante. Ese es el concepto moderno. Esto cambia dependiendo de qué tipo de suelo y qué tipo de aplicación o pavimento se vaya a trabajar. Entonces, aquí algunos ejemplos. Este es un camión minero, por ejemplo. Entonces acá tenemos una cosa que se maneja básicamente con métodos elásticos, porque el bulbo de presiones del área de contacto de la rueda es muy grande y necesita ser manejado por deformaciones. Aquí estos pavimentos no terminan en concreto o en asfalto. Estos son
whole roads mineros, por ejemplo, y el concepto es otro, ¿no? Se puede asociar una malla con una celda y eso da un efecto multiplicador interesante. Si la malla ya me genera una buena estabilidad en un pavimento, la celda por su cuenta sola también lo hace. Pero cuando se juntan es el máximo confinamiento que uno puede dar o una máxima estabilización mecánica que puede dar a un pavimento. Y eso es muy interesante. Como decía, acá tenemos material granular. Esto ya no es topsoil, no es concreto. Estamos hablando de material granular compactado dentro de la celda. Y así aumentamos el módulo por confinamiento y por lo tanto soportamos más carga de rueda y por lo tanto podemos estabilizar vías. Vías que pueden ser temporales o permanentes. O pueden ser estabilizaciones de subrasantes de baja capacidad y las ponemos a un nivel apropiado para que se pueda, como cimiento ya estabilizado, construir un pavimento final encima. Acá se puede ver construcción de vías en zonas urbanas. Esta es la oficina de Colombia, por ejemplo, que hace muchos de estos trabajos. También canchas deportivas en donde tenemos una gran superficie de gran capacidad de material filtrante. Esto es en zonas de selva. Este es un material muy malo, es una arcilla tipo CL. Aquí el agüellamiento y con precipitación se magnifica mucho más. Estos son caminos para instalaciones petroleras, por ejemplo. Entonces ahí hay que usar el material que hay. Y el material que hay en un lugar así de selva baja es generalmente arcilla o arena limosa, o arena con arcilla. No hay más. No existe piedra y llevar a hacer cosas de concreto es una cosa loca, ¿no? Entonces aquí tenemos que usar el máximo confinamiento, ponemos un geotextil separador, se pone una malla, una celda, y usamos como relleno arena. Ahí pueden ver arena de riego que está siendo colocada para generar estas vías. Obviamente esto no es un tránsito elevado, es el tránsito que necesitan estas locaciones petroleras y este sistema les funciona para ese nivel. Si quisieran algo más complejo, obviamente también se puede hacer más complejo. Nuevamente, el dimensionamiento está en función a lo que se requiere. Aquí pueden ver finalmente cómo se va construyendo desde el fondo hacia la parte frontal de esta imagen, esa vía larga de acceso que tienen. Caminos mineros, whole roads, también necesitan y usan geoceldas, como pueden ver aquí, en lugares donde el soporte es muy bueno, pero el propósito es control de finos y manejar agüellamientos de modo más controlados, ¿no? Esto se puede ver en esas zonas. También patios de carga de almacenamiento de material a granel. Aquí sí vamos a llenar la celda con concreto, pero abajo tenemos una base completamente bien estabilizada y lo que hace aquí básicamente la celda es funcionar como el equivalente a un adoquín de concreto, ¿sí? Pero con mayores prestaciones que un adoquín, ya que el adoquín básicamente traba lateralmente uno con otro por su forma. En cambio aquí la celda, aparte de tener una forma muy trabante, también la perforación y la textura evitan que el módulo de este adoquín hecho con celda salga, y eso no lo tiene un adoquín convencional. Entonces esto ayuda mucho mejor que una superficie de adoquines y es muy práctico. Con esto se construyen muchos patios de almacenamiento, de carga. Estas son experiencias en Colombia, donde se puede ver, inclusive abajo se pone una malla para mejorar más todavía el comportamiento, y así se pueden tener este tipo de construcciones muy rápidas. No se usan juntas, como se ve, se van construyendo una tras otra y listo, ¿no? Ok, acá hay más vistas de estabilizaciones en aeropuertos. Por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez hay sectores que han sido estabilizados en la nueva pista con este sistema celda triaxial, por ejemplo, de mucha capacidad de estabilización, aunada con el beneficio de confinamiento adicional que da una celda y en varias capas para rigidizar partes, ya que definitivamente las pistas en los aeropuertos, estas pistas de aterrizaje, tienen demandas elevadísimas de cargas concentradas, ¿no? Entonces esto también se ha empleado en el primer aeropuerto. Bien, con este vistazo de muchas aplicaciones, pasamos al futuro. El futuro lo vamos a simplificar. La verdad, hay mucho que decir, lo voy a simplificar. Un futuro interesante es que a la celda se le añada algún elemento mecánico que le permita mejorar más su capacidad de soporte de carga.
Eso se logra, como se puede ver, cuando a la celda se le coloca elementos de refuerzo. De esa manera tenemos celdas reforzadas, por ejemplo. Estas, ¿para qué nos sirven? Para que tengan, obviamente, mejor deformación en el tiempo, o sea, menor deformación en el tiempo, perdón, que una celda estándar, pero eso depende de cómo también lo diseñemos. Pero resulta que hay aplicaciones a veces muy complejas que requieren algo como esto, ¿no? Añadido a eso, también se pueden colocar colores especiales para fines de seguridad, en color amarillo seguridad, que ayuda a una construcción en distintos ámbitos. Por ejemplo, este es un home minero, en donde la celda reforzada y color amarillo es el extremo de, digamos, las prestaciones para el proceso no solo de instalación, sino también de la puesta en operación. Estos cobran más valor en las zonas de baja luminosidad, como por ejemplo niveles subterráneos, en galerías, en túneles, donde se quiere hacer una vía, y se puede observar allí que se puede trabajar un material drenante que genere estabilización y que permite a su vez también ubicar en dónde está el material que uno está trabajando, ¿no? Paso a paso, permite hacer entonces ese trabajo con rapidez y tener el elemento que se necesita. Se puede hacer más temas con las celdas. Existen otros materiales con los cuales se puede hacer celdas, materiales degradables, materiales aditivados, para que entonces las celdas tengan más resistencias. El tema es que cuando este futuro definitivamente está entre nosotros en algunos casos, acabo de mostrarle algunas imágenes, pero tenemos que tener cuidado de siempre manejar estándares. Hablábamos al inicio de las especificaciones. El problema es que ese futuro va a llegar a estandarizarse y va a ser parte de lo actual, pero es bueno saber que se viene. Mientras tanto, tenemos que saber que tenemos especificaciones que tenemos que seguir, y por eso podemos imaginar muchas más aplicaciones de nuevos materiales y nuevas formas, pero siempre hay que estar alineado con las especificaciones de lo que se trabaja actualmente. Si no, vamos a ponernos en una, mira, a pesar de que es un material futurista, un material con más prestaciones, pero no está siguiendo un estándar. Es que justamente esas cosas irrumpen con lo estándar. Entonces, fíjense, si todavía en algunos casos, que parezca mentira, yo les digo, he visto diseños y cosas hechas con todavía especificaciones del cuerpo de ingenieros. Imagínense, todavía no hay esa evolución a lo de año 2022. Hablar del futuro puede ser confuso para algunos, ¿no? O sea, ni siquiera ya estamos explotando bien lo que tenemos y ya estamos queriendo cambiar algo más, puede ser más bien confuso. Yo creo que el paso apropiado es primero estandarizarnos a lo actual, entender más en las aplicaciones de lo que ya se entiende, y con eso recibir eso futuro con orden. Y seguro las especificaciones se van a extender, por ejemplo, a celdas tipo A, tipo B, o clase 1, clase 2, use la clase 1 en este tipo de aplicaciones, y las desafiantes use clase 2. Eso es lo que permite una estandarización, pero que llegue de pronto y genere confusión, eso es lo que puede ser peligroso, porque de pronto la innovación y la inventiva puede quedar truncada por limitaciones, vamos a decir, de naturaleza legal o de libre competencia y demás fin, ¿no? Mientras tanto, hay que entender que existen especificaciones STM del Instituto de Geosintéticos, el Instituto de la Sociedad Internacional también, que disemina mucha información al respecto. Es bueno saber que hay investigación y desarrollo en esto constantemente, y esto nos debe permitir siempre tener más información para responder más esas inquietudes de los diseñadores. Así poder manejar proyectos desafiantes para muchas aplicaciones, no solo en el país, sino también en la región, ¿no? Desde el Perú, haciendo patria para toda Latinoamérica. Ese es el mejor deseo, y con esto básicamente cierro esta presentación. Les agradezco el tiempo extra que se han tomado en escuchar esto. Espero que haya sido de interés,
es lo mejor que se puede hacer para condensar tanto entendimiento de esto, y de seguro puede haber presentaciones o webinars más dedicados para obras hidráulicas, para pavimentos, pero seguro será un tema que se planificará con tiempo para futuras ocasiones. Yo con esto quedo muy agradecido y bueno, quedo atento si es que hay alguna pregunta del público.